el licenciado Juan Dalmao Ramírez. El licenciado Dalmao nació en San Juan, Puerto Rico, en 1973. En 1995 obtuvo su bachillerato en artes con una concentración en ciencias políticas con altos honores en la Universidad de Puerto Rico. Durante sus estudios de bachillerato presidió la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y fue escogido para participar del programa de internado legislativo del Senado de Puerto Rico en la oficina del licenciado Rubén Berríos. En 1998 obtuvo su Juris Doctor con honores de la Universidad de Puerto Rico y durante el año académico de 1997 al 98 dirigió la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. En 1999 fungió como oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y ese mismo año enseñó un curso de introducción de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. En 2000 obtuvo su maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Al regresar a Puerto Rico, trabajó como asesor legislativo del senador independentista Manuel Rodríguez Orellana. El 2 de julio del 2000 fue arrestado junto a 130 militantes del Partido Independentista Puertorriqueño por haber realizado actos de desobediencia civil en terrenos restringidos por la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Yemen. Estuvo 33 días en prisión. Tras su encarcelación, el 4 de agosto del 2000, continuó sus labores junto al senador Rodríguez Orellana, concentrando sus esfuerzos en la investigación que realizó el Senado de Puerto Rico sobre la confección de carpetas a independentistas por parte del FBI. A partir del 2003, el licenciado Dalmao ocupó los cargos de comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño en la Comisión Estatal de Elecciones y el de secretario general del Partido Independentista. El pasado 23 de octubre del 2011 fue ratificado por la Asamblea General de la colectividad como candidato a gobernador. Y es por eso que esta mañana tenemos con nosotros al licenciado Juan Dalmao Ramírez. Buenos días a todos. Tengo que comenzar diciendo que voy a tener que hablar con mi secretario de prensa, que debe haber sido quien entregó esa biografía, porque después de escucharla me siento que tengo como 80 años. Así que hay que acortar unas cosas, hay que sintetizar otras. Pero bueno, eso es parte del precio en el que se alquila la casa en esta nueva etapa de mi vida, al asumir esta responsabilidad de ser candidato a la gobernación por el Partido Independiente. Quiero comenzar por agradecer al Colegio de Cirujanos Dentistas esta invitación, que es una gran oportunidad para que los candidatos pues intercambiemos ideas y recibamos también de parte de ustedes las propuestas, información y lo que pueden ser los señalamientos de las necesidades de su comunidad. Yo, sin embargo, lamento que esto no pueda ser tal vez un foro en donde el intercambio sea con los tres candidatos, donde podamos debatir las ideas y someternos al escrutinio de ustedes y de cada uno de los otros candidatos. Pero por lo menos esto es un paso en la dirección correcta y la iniciativa del colegio, pues, en ese sentido abona. A ver si en algún momento deciden los otros candidatos aceptar debatir civilizadamente sobre los temas que nos afectan a todos los puertorriqueños. Yo, por mi parte, como le dije a los compañeros del colegio, estoy aquí para contestar sus preguntas y también para contestar las preguntas de la prensa, porque ya sé que hubo un candidato que estuvo con ustedes que se negó a atender la prensa. Así que yo contestaré según pueda. No aspiro a conocer más que ustedes de las materias, pero ciertamente por lo menos que tengan una idea de mi visión de lo que debe ser el tema de salud, que me indicaron en una reunión que tuve con la directiva del colegio. Me indicaron que aunque es una actividad del Colegio de Cirujanos Dentistas
congresista, realmente el interés era sobre el tema de salud general, y habrá de tocar algunos aspectos también específicos del tema de salud oral, pero la visión general en términos de salud. Yo tengo que comenzar diciendo que mi visión sobre el tema de la salud parte de un principio que es elemental para todo sistema de salud, y es que la salud es un derecho fundamental que no puede estar sujeto al arbitrio del mercado y el lucro. Cuando digo esto, siempre hay personas que pueden pensar, bueno, pero si no es con ánimo de lucro, entonces ¿de qué vivo yo? Pero yo no me refiero a ese tipo de lucro. Yo lo que me refiero es que el principio de la salud como un derecho fundamental es que el médico y el proveedor de servicios médicos no puede estar sujeto a la presión ética de aquellas corporaciones aseguradoras que le quieren imponer el tratamiento que el médico sabe que tiene que dar, y es la aseguradora la que, por ahorrarse el dinero, le quiere imponer el tratamiento a ese médico. Y lo digo porque, por ejemplo, en el año 2010, las ganancias de las aseguradoras, en términos generales todas, fue de 350 millones de dólares. Cuando digo ganancias, estoy hablando después del pago de contribuciones, después del pago de empleados, después del pago administrativo. 350 millones en ganancias. 650 millones en gastos administrativos, que algunos pueden ser gastos meritorios. Hay que pagar empleados, hay que tener una estructura, pero también en esos gastos están las bonificaciones, los salarios ejecutivos, la Dolce Vita. Así que eso es algo que no puede estar por encima del principio de la salud como un derecho. Y por lo tanto, a base de ese principio, es responsabilidad del Estado garantizarle a todo ciudadano un servicio de salud accesible, adecuado y equitativo. En Puerto Rico existe un sistema de salud, como en otros países, pero nosotros debemos aspirar a ser mejores, dispar. Y ustedes saben que el servicio de salud que reciben unas personas en Puerto Rico se fundamenta en cuál es su estrata socioeconómica, mientras otros que vienen de una estrata socioeconómica baja, marginada, reciben un servicio de salud distinto. Así que yo creo que esa disparidad hay que atenderla como parte de ese principio de la salud como un derecho. La visión que yo tengo para el tema de salud es que hay que atender ese tema de forma interdisciplinaria. El problema de salud de Puerto Rico no es estrictamente un problema médico, es un problema que hay que trabajar de manera integrada, es un problema político, es un problema social, es un problema económico, es un problema cultural, es un problema de educación, es un problema ambiental y un problema ético. Y hay que integrar esos elementos al momento de hacer una verdadera transformación en el sistema de salud en Puerto Rico. Yo creo que ese principio se tiene que articular primero con acceso equitativo a servicios médicos. Y eso se va a hacer de parte mía con un plan de salud nacional que explicaré próximamente para garantizar salud a todos los puertorriqueños. En segundo lugar, un uso de los recursos económicos de manera eficaz y de manera apropiada. Los gastos del gobierno de Puerto Rico en el tema de salud es de más de 4.000 millones de dólares. Recursos hay suficientes. Lo que hay es que utilizarlos de manera adecuada y efectiva. Creo también que hay que priorizar en el tema del cuidado primario, y para eso presentaré unas propuestas específicas. Creo que el problema de salud mental es un problema que hay que atender de manera urgente. En Puerto Rico estamos hablando de que el pasado año ocurrieron más de 1.000 asesinatos. Ustedes dirán, pero eso es el problema del crimen, eso no es un problema de salud. Todo lo contrario. Hay un elemento importante de salud envuelto. Está el problema de salud mental, está el problema de la drogadicción, la drogodependencia, que estimula en gran medida el comportamiento antisocial que lleva a los altos índices de criminalidad en Puerto Rico. Así que es un problema de salud también. Y
creo que hay que promover una cultura y una promoción educativa sobre el tema de salud, particularmente en el área de prevención. Sobre propuestas específicas de esos puntos que les he mencionado, obviamente nosotros presentamos inicialmente, como parte de ese acceso y equitativo a todos los puertorriqueños para un sistema de salud, un plan nacional de salud que permita que esos 350.000 compatriotas nuestros que no tienen un plan médico, no lo tienen porque no pueden pagar uno privado, pero tampoco cualifican para el plan médico del gobierno. Pues para que ese 7, 8, 9% de los compatriotas nuestros que no tienen un plan médico puedan tenerlo, nosotros proponemos un plan nacional de salud que se articularía mediante una transición por etapas. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Una transformación de los servicios médicos públicos no se puede transformar con una varita mágica, pero se puede hacer mediante etapas, como se ha hecho en otros lugares, de un concepto similar. Ha sido así en Canadá, ha sido así en Taiwán y recientemente en Vermont, para los que miran más al norte, ¿verdad? Se está articulando mediante un periodo de etapas un plan médico universal, donde el gobierno sea el único pagador y saquemos del medio a las aseguradoras y los intermediarios en cuanto a lo que son los servicios de los proveedores médicos. Alguien me dirá, oye, eso suena bonito, pero ¿cómo se articula? ¿Cómo se financia? Sencillo. En primer lugar hay que nombrar una corporación pública que obviamente estará compuesta por personas relacionadas a la medicina y a la salud en Puerto Rico. Esa corporación pública, sin fines de lucro, va a encargarse de articular la forma en que se va a llevar a cabo este plan de salud, las formas de pago y los niveles de pago según el servicio. Y esas formas de pago y esos niveles de pago se van a negociar colectivamente con las distintas instituciones y organizaciones médicas y los colegios de médicos, que son los que tienen el expertise y el conocimiento para ese tipo de valoración de servicios. Aquí aprovecho para hacer una nota al cárcel. Esa es la importancia de la colegiación en este país, particularmente la colegiación médica. Así que en el caso mío, yo les digo que yo sí creo en la colegiación, porque le da una identidad. La colegiación le da una identidad propia, en este caso, al sector de la salud, frente al gobierno, ante la sociedad, con un poder autónomo para poder influir en la política pública. Así que no puede haber una transformación del sistema médico si no es contando con los colegios de médicos, con los colegios especializados. Y creo que la política del gobierno actual, dirigida a la desarticulación de los colegios en términos profesionales, creo que es una medida peligrosa, que lo que está haciendo es debilitando instituciones que representan un sector importante de la población de acuerdo a sus respectivas profesiones y áreas de conocimiento. Pues esa corporación va a manejar un presupuesto que va desde el presupuesto que se le asigna actualmente a ACES, o sea, se va a nutrir de fondos del gobierno, se va a nutrir de los fondos de los patronos que pagan los seguros de sus empleados, se van a nutrir también de fondos privados, de empresas privadas. Y si hubiese la necesidad, yo he propuesto, y esto es más en el área económica, de utilizar, actualmente es el 7% del presupuesto del país lo que se utiliza para efectos de servicios médicos, de salud. Si se adopta la idea, y si tuviese esa oportunidad, la adoptaría, de aumentar las bases de recaudos del gobierno imponiendo una contribución no penalizante y no confiscatoria a la repatriación de ganancias de corporaciones foráneas que ronda en el 33.000 millones de dólares. Con eso, imponiendo un 7%, habría un fondo adicional que se podría utilizar también para complementar, de hacer falta recursos económicos adicionales que, insisto, bien administrados los fondos actuales son suficientes para llevar a cabo una reforma de esta naturaleza. Sí que ese es en el tema de reforma de salud para todos los puertorriqueños, tener una cubierta donde podamos sacar a los intermediarios de las aseguradoras y donde garanticemos el pago debido y el pago ganado que merecen los médicos de acuerdo a los servicios provistos. En el caso de los dentistas, por ejemplo, sé que
ya por muchos años no ha habido aumento en el pago de los servicios que ofrecen. Eso hay que revisarlo en conjunto y en negociación colectiva con el colegio que tiene la expertise para saber cuáles son los precios y cuáles son los gastos. Conversaba yo, y me acompaña hoy mi tío Guillermo Ramírez, que además de ser miembro de su comunidad, que es periodoncista, es responsable de que yo esté aquí parado hoy. Responsable que yo esté aquí parado porque de mi familia, aquí entre nosotros, los independentistas no son muchos y él es de los pocos. Así que algo me transmitió bueno, tío Guillo. Bueno, pues les decía, conversando con él y con otros miembros de su comunidad, un dentista, por ejemplo, antes de que le abra la boca a un paciente, ya ha gastado cerca de $6 o $7 por paciente. O más. Pero los guantes, de lo que son, ¿verdad?, las mascarillas, lo que es el papel que se utiliza, y sin embargo no ha habido aumentos ni pagos por ese tipo de gastos. Por eso digo que debe ser el colegio de manera colectiva quien negocie cuáles van a ser los pagos que se harán a los médicos. Así que ese es el tema del plan de salud nacional que yo propongo. El segundo tema, que es uno de los planteamientos que les hice al inicio, es el tema de la prevención. Y no ha habido una política de prevención en términos de gobierno, una política pública efectiva que tiene que ir a todos los niveles de la sociedad, desde la educación, de la comunidad, hasta los niveles más altos de la clase médica. En Puerto Rico, el 17% del Producto Bruto se gasta en servicios de salud. Obviamente, eso es un gran trozo de lo que es la producción del país en términos económicos, y eso se puede reducir mediante un plan de prevención, y por eso yo propongo la creación de un Instituto Nacional para la Educación y la Salud, en donde pueda articular un plan preventivo que va desde la nutrición, que va desde la higiene, que va desde la orientación de lo que debe ser prevenir enfermedades. Me queda un minuto. A la verdad es que vamos a tener que hacer un debate de lo que tiene que ver la educación. Yo he propuesto como parte de ese instituto que se elabore un plan de lo que se ha hecho en otras jurisdicciones, que es comunidades de salud, o lo que puede ser salud rural. En los Estados Unidos se utiliza también ese concepto, en donde se lleve la medicina a los sectores marginados económicamente y socialmente. Y cuando menciono los sectores marginados social y económicamente es porque hay estadísticas que ya nos muestran que en el caso, por ejemplo, precisamente de la salud dental, la propensión de jóvenes de 12 años, por ejemplo, es de 3 veces mayor los problemas de caries que los que viven en niveles socioeconómicos más altos. Y esas son estadísticas que se han presentado y que me parece a mí nos obliga a nosotros a dar más énfasis en esos sectores marginados por medio de esos sistemas de salud comunal o salud de comunidad. Finalmente tengo que decirles que en cuanto pueda tener que adelantar algunas cosas, creo que en el tema de salud a niveles primarios, o sea, me refiero a nivel escolar, nosotros tenemos un cuarto de la población de edad escolar, y los centros escolares tenemos que volver a la escuela de la salud. O sea, nosotros tenemos en las escuelas una población cautiva que nos permite a nosotros a temprana edad educar a esos niños y tratar a esos niños de manera que tengamos posteriormente una población más saludable. Actualmente uno de los problemas principales que enfrenta el país en términos de salud es que los adultos representan el 61% están sobre los niveles de obesidad en Puerto Rico. Pero eso empieza con el 35% que hay de jóvenes menores de 18 años con problemas de obesidad. Obviamente se multiplica ya al alcanzar la adultez. Eso tiene varios impactos. Número uno, diabetes, problemas cardíacos, lo que todos ustedes conocen. Pero tiene otro problema, que es que ese 61% de adultos que padecen de obesidad recargan
lo que es el presupuesto de los servicios de salud pública en Puerto Rico. Así que me parece a mí que eso es un tema que podemos explorar para que en temprana edad podamos atender ese problema de salud y de obesidad que recarga los sistemas de salud en Puerto Rico. Y para terminar, se nos ve varios minutos, pero para terminar, creo que en cuanto a la comunidad dental específicamente, creo que hay que regresar a la figura de crear una secretaría auxiliar de salud oral que sirva de enlace y comunicación continua con la comunidad médica, particularmente la comunidad de salud oral, porque no puede continuar el Departamento de Salud pretendiendo imponer políticas públicas sobre el sistema médico, particularmente el dental oral, cuando no hay comunicación continua y consulta con esa comunidad y las instituciones que la representan, en este caso el colegio. Así que muchas gracias y bueno, la pregunta. Y yo sé que el foro es de salud, pero me pueden hacer preguntas también de cualquier otro tema, no tengo problema. Si no sé la respuesta, bueno, pues se lo digo, no la sé. Muy bien, licenciado Dalmau, muchas gracias por su presentación muy completa. Pasamos entonces a las preguntas. Les recuerdo al público que pueden continuar enviando sus preguntas, que vamos a leerlas, pero vamos a partir entonces de una pregunta base antes de entrar una a una las preguntas que han enviado. La pregunta va a ser la siguiente. Usted ha planteado bastante ampliamente lo que es su visión para un sistema de salud para Puerto Rico distinto, muy distinto a lo que tenemos, reconociendo que hay un sistema desarticulado donde tenemos distintos niveles de atención para distintas poblaciones. Ahí tenemos lo que son la población de plan privado, la población que no tiene ningún plan, y la población indigente que tiene mi salud. Usted está proponiendo servicio igual para todo el mundo. ¿Cómo en específico propone usted que funcione este plan de salud universal para todos los puertorriqueños? Estamos hablando de algo que va a ser gratuito independientemente del nivel de ingreso. ¿Cómo se financiaría este plan? Bueno, primero el plan se financiaría, como planteé, con los fondos actualmente asignados. En segundo lugar, al sacar a los intermediarios, haría más eficaz el pago de los servicios que verdaderamente merecen una compensación justa, más justa de la que se les da actualmente. En tercer lugar, los patronos tienen que aportar como parte de las aportaciones patronales al plan médico, en este caso al Plan Médico Nacional de Salud, y no a una corporación privada. Y además de eso, se nutriría también de aportaciones de corporaciones privadas, que estimularíamos por medio del plan de educación para el mejoramiento de la salud, para que aporten ese plan. Te digo la aportación privada y tú dirás, oye, ven acá, pero que altruismo de las corporaciones privadas y de empresas privadas pagar o aportar dinero para este proyecto. Pues cuando uno saca las estadísticas de lo que le cuesta a las corporaciones el tener empleados enfermos que se ausentan, que no están produciendo a la empresa y que están protegidos por leyes que no pueden ser despedidos a causa de esa enfermedad, pues obviamente esas empresas privadas sí tienen un interés de estimular una mano de obra saludable que le pueda producir para aumentar su lucro. Así que no hay un ánimo altruista en términos corporativos para estimular que aporte económicamente a ese plan. Se financiaría además, como te había planteado, de adoptarse, como yo he planteado, el aumento de las fuentes de recaudo por imposición no compensatoria de lo que son de la repatriación de ganancias de Puerto Rico. Eso daría para un % significativo. Yo, como insisto, y con los médicos que he tenido oportunidad de intercambiar sobre este tema, hay suficientes recursos para financiar este plan médico. Repito, ¿sería gratuito el plan para todos los puertorriqueños, para los ciudadanos? No, dependería también de la capacidad de ingresos. No sería justo, tendría un efecto regresivo. El que tiene un ingreso de $10 millones, el gobierno lo financie como va a financiar a una persona que es indigente. O sea, dependería a base de ingresos. Muy buenos días, licenciado. Tenemos una pregunta del público. ¿Cómo pretende financiar el ofrecimiento de servicios de salud gratuitos para los pobres sin el flujo de fondos federales? No, yo no he planteado en ningún momento lo del flujo de fondos federales. Obviamente, esto es un proceso de transición y nosotros vivimos donde vivimos y como vivimos. Yo critico el actual régimen colonial porque creo que es un régimen de subordinación política que nos limita enormemente. Pero esa es la realidad en la que vivimos, así que se complementaría parte de este plan de salud con esos fondos que se reciben. En eso yo tengo mi conciencia muy tranquila porque eso es como la reparación de agravio. O
Si usted está cruzando una calle y un camión lo atropella, usted tiene derecho a demandar el daño por el daño causado, ¿verdad? Un resarcimiento económico. Pues a nosotros nos pisó el camión del colonialismo y nosotros tenemos que entonces reparar el agravio. Desde mi perspectiva, si fuéramos un país independiente tendríamos los fondos suficientes de desarrollo económico como país independiente para financiarlo, pero mientras tanto no. Cuando vayamos a la independencia, como ustedes probablemente conocen, ya como parte de los procesos de negociación con el Congreso, el Congressional Budget Office ha dicho que Puerto Rico iría por un proceso de transición donde esos fondos vendrían en bloque y nosotros los administraríamos y decidiríamos de qué manera los asignaríamos a qué áreas, y obviamente la área de salud se incluiría. La corporación pública, para manejar su propuesta de salud universal, necesita una infraestructura y unos fondos recurrentes para la misma. ¿Cree en asignar una fórmula similar a la de la Universidad de Puerto Rico para garantizar lleguen los fondos? No. Les voy a decir por qué. Bueno, sí, parcialmente. La fórmula de la Universidad de Puerto Rico es muy buena. Tiene un defecto, que depende de la asignación de 1% a base del presupuesto aprobado ese año. Yo propongo una enmienda que sea el mismo por ciento asignado, un 7%, supongamos, asignado para los servicios de salud, pero que nunca podrá ser menor al del año anterior. Esa es la fórmula que utiliza, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones, que le ha permitido tener una autonomía fiscal frente a los gobiernos de turno. Que si mañana se aprueba un presupuesto menor, el presupuesto de la Comisión no se puede reducir de acuerdo al que tiene este año. El problema de la Universidad de Puerto Rico es que si el presupuesto, como ocurrió este cuatrenio, si el presupuesto se reduce entonces la partida presupuestaria de la universidad, porque es estrictamente a base del por ciento asignado. Yo creo que debe asignarse un por ciento como el caso de la universidad, pero que nunca podrá ser menor de aprobarse el presupuesto menor. Y eso garantiza que hay una estabilidad en los servicios médicos y de salud de Puerto Rico. Usted propone tratar a la criminalidad y la drogadicción como un problema de salud. Quisiera que nos apuntara más en específico cómo se implantaría esa propuesta y de qué se trata. Mira, desde hace mucho tiempo el Partido Independentista Puertorriqueño ha estado promoviendo el que se adopte un enfoque saludista en el tema de la drogadicción o drogodependencia. Y específicamente nosotros hemos estado colaborando con iniciativa comunitaria con el doctor Vargas Víbor y hemos estimulado el uso de la buprenorfina, que es uno de los elementos médicos que se ha utilizado para la medicación de la droga, y creemos que se debe estimular aún más y utilizar métodos más osados. Tenemos la limitación de la aplicación de las leyes federales, así que esos son experimentos que pueden llegar hasta cierto nivel, y creo que también debemos ver desde qué punto de vista el trato incluso de la medicación de droga, en términos, por ejemplo, de un plan piloto para la legalización de algunas drogas ilegales con fines médicos, que no son necesariamente el tratamiento para la recuperación médica, sino también los que están bajo tratamiento médico, que les alivia el dolor de su tratamiento, que debe ser algo que se debe debatir con la comunidad médica y debemos verlo con amplitud. Yo creo, y en esto les digo porque en este y otros temas, yo creo que hay una especie de hipocresía moral en Puerto Rico, en donde en Puerto Rico el 80% de los asesinatos y los crímenes violentos están vinculados al tráfico de drogas. Y continuamos con una política antidroga que está dirigida al revólver y la macana. Y eso sabemos que no es suficiente. Y yo creo que debemos dar pasos maduros hacia el uso de medicamentos, de drogas, que permita atender al drogadicto, al drogodependiente, y a tener planes pilotos también para ver cómo algunas drogas pueden ser de alguna manera utilizadas con fines medicinales y de esa manera ver algo distinto. Te voy a dar otro ejemplo, sé que no tiene que ver con ese tema, pero la ventaja de tener el micrófono y el podio me lo dan. Parte de esa hipocresía moral es, por ejemplo, la ausencia en el currículo escolar de un verdadero sistema de educación sexual en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema? 37% de los adolescentes en Puerto Rico, entre los 12
37% están activos sexualmente. Y entonces, si uno propone que se eduque sexualmente en las escuelas de manera responsable, con profesionales de la salud sexual, eso es un tabú. Y rápido levantan la bandera del fundamentalismo, como si, por ejemplo, explicar lo que pueden ser el uso de contraceptivos para evitar los embarazos de niños criando niños y los problemas sociales que eso trae. Ah, no, porque lo que pasa es que si hablas de contraceptivos o si en el salón de clases, eso va a promover la actividad sexual. Eso es un argumento extraordinario. Es como decir que promover el uso de cinturón de seguridad en los carros promueve los choques. No tiene nada que ver. La irresponsabilidad es actual con esa hipocresía moral de que no se den unos pasos osados, reconociendo el elefante que está en medio de la sala, que aquí hay 37% de adolescentes sexualmente activos. ¿Y por qué no se puede adoptar un plan verdaderamente científico, novedoso, de cara a lo que es la segunda década del siglo XXI? Y aprovecho con el tema de la medicación de la droga, porque incluso cuando se empezó a debatir esto este cuatrenio, el gobernador, y lo tengo que plantear así, en un mensaje ante la legislatura, por razones estrictamente político-electorales, quiso igualar la legalización de la droga con la medicación de la droga. Y son dos conceptos distintos. Y ustedes en la clase médica lo saben, son cosas completamente distintas. Pero tenemos que dar paso para ser atrevidos atendiendo problemas serios, porque vamos a continuar entonces ignorando lo que, por ejemplo, es ese 37% de adolescentes sexualmente activos, que de aquí a unos años puede llegar al 45%. Así que nada, aproveché a anotar el micrófono y el podio para también mencionar ese tema, porque es parte de lo que yo quiero proponer en el programa de hoy. ¿Qué participación tendrán los profesionales de la salud en el desarrollo e implantación de la política pública de salud de usted salir electo? Bueno, yo les diré que tiene que ser un proceso de consulta continua. Por eso mencionaba en el caso de la salud oral, la Secretaría Auxiliar de Salud Oral, igual que con los colegios que representan los médicos, cirujanos, los dentistas, igual que tiene que ser con una consulta en términos evidenciados. Yo sé, yo lo voy a decir por mi profesión, soy abogado, yo tengo un cliente, el abogado soy yo. Ahora imaginen ustedes que este cliente que me viene a ver, yo le preparo su caso para defenderlo como entiendo yo legalmente puedo defenderlo, mejor, más apropiadamente, protegiendo sus intereses, y que haya un filtro cuando yo voy a entrar al tribunal que me diga, no, esa defensa no es la que tiene que ser esta otra. Entonces ustedes se enfrentan a un problema que es que como médicos se quemaron las pestañas, estudiaron, son profesionales de la salud, toman educación continua. Cuando hacen un diagnóstico a un paciente, tienen que esperar a que el plan médico les apruebe el tratamiento. Y una pregunta, ¿es un médico el que les evalúa eso? ¿Es un enlace de la comunidad médica de salud oral el que mediante evidencia estadística les dice, no, es un burócrata del plan médico que le dieron un papelito para ir diciendo si ese es o no el tratamiento? Eso va en detrimento del paciente, eso va en detrimento al deber ético del médico, y además, francamente, para mí, una humillación para el profesional de la salud, porque no digo yo que son perfectos, no digo yo que no se les cuestione, pero que por lo menos que quien le cuestione sea un profesional de igual a igual, y que sea a base de evidencia, que sea a base de estadística. O sea, un plan médico que tiene su base en los Estados Unidos, supongamos, no conoce las calidades estadísticas en Puerto Rico sobre los problemas que puede tener los niveles de cáncer oral, o los niveles de defectos médicos. Eso no es así. O sea, no puede ser meramente por un capricho o el arbitrio de un tecnócrata de un plan médico. Así que nada, digo esto porque yo sí creo que la comunidad médica tiene que ser consultada de manera continua y no de manera dispersa. Insisto en el tema de la colegiación. La intención de eliminar los colegios de profesionales es crear una dispersión que le quita autonomía y fuerza
a sectores de la sociedad especializados y organizados para adelantar sus intereses como clase, pero también los intereses que representan y defienden, que en el caso de ustedes son pacientes. Así que, muchas gracias. Esta pregunta va dirigida a lo que usted habló de los planes médicos. ¿Qué medidas se van a tomar para que las normas y políticas de los planes médicos sean cónsonas con los protocolos de la academia? Bueno, ahí entra primero lo de la consulta. Segundo, en el caso del Plan Médico de Salud Nacional que yo propongo, como les dije, la corporación pública que administraría ese plan entraría en negociación con los colegios representados de las distintas comunidades médicas, y eso incluye naturalmente a la academia. Así que sería una consulta continua, como planteé anteriormente, y sería a base de los criterios de la academia y a base de otros criterios que tienen que ver con el criterio estadístico. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que no hay un fortalecimiento de los elementos de estadísticas de salud en Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que hay que fortalecer y que hay que establecerlo como parte del plan de tratamiento que se apruebe para el Plan Médico de Salud universal o nacional, vamos a llamarle, en Puerto Rico. ¿Cuál sería el rol de esos planes médicos en su plan de salud universal si los vamos a sacar en medio? No, el plan privado sale como intermediario, sale del medio, pero tiene un espacio, tiene un rol, porque puede haber algunos tratamientos que el Plan Médico Nacional no cubra y que esos planes médicos puedan cubrir. En el caso de Canadá, por ejemplo, hay planes médicos privados que no son necesariamente el Plan Médico Universal que tiene Canadá, que ofrecen servicios para complementar o para cubrir de manera completa los servicios que no cubra ese plan universal, pero sí salen como intermediarios, salen del medio. Tenemos tiempo para una última pregunta. Usted habló de que cree en la colegiación y en los gremios, ¿verdad?, como un colectivo en específico. Se está promoviendo la ley número 203, que ya fue aprobada, ¿verdad?, y ya hablaron de que el reglamento tiene que ser revisado. Esa ley propone la negociación colectiva de tarifas. ¿Usted estaría a favor de esta negociación? Bueno, yo no solo que estoy de acuerdo, sino lo acabo de proponer. Como dije, el Plan Médico Nacional que propone este servidor sería una corporación pública cuyos miembros negociarían de manera colectiva, precisamente con los colegios de médicos. Así que sí, la respuesta es sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciado, por participar en este foro. Le damos un gesto de agradecimiento para que firme todas esas leyes donde quiera que esté a favor de nosotros y los pacientes. Una última reflexión, si me permite. Primero agradecerle a todos ustedes la paciencia de acompañarme hoy y la invitación. Pero le quiero dejar esta reflexión porque creo que si no la hago me sentiría incompleto en la comparecencia de hoy. Yo sé que muchos de ustedes no pertenecen al Partido Independiente Puertorriqueño, por no decir la inmensa mayoría, si los números son como son en el país. Reconociendo eso, yo sé que hay una tendencia en Puerto Rico a que mi candidato es de este color, mi candidato es de este partido y punto. Y puede ser que haya cosas que yo digo de aquí que usted puede estar muy de acuerdo y que usted sabe que es verdad. Pero como yo no soy de su color, como yo no soy de su partido, por eso se despacha. Yo lo único que les hago un llamado, y si de algo sirve este proceso de campaña, lo haré continuamente, es que hasta que nosotros no rompamos las amarras de lo que es el comportamiento electoral en Puerto Rico, de ahogarnos en la misma orilla, con la misma tradición, no vamos a sacudir los cimientos de este país. De nada sirve quejarse cada 4 años y darse con la cabeza contra la pared si uno actúa de la misma manera y de una forma cómplice. Ese comportamiento electoral, yo lo puedo entender de gente que no tenga educación, que tal vez no ha tenido las experiencias que han tenido profesionales como ustedes. Pero ustedes tienen una responsabilidad mayor. Y es ejercer esos conocimientos, ese privilegio que han tenido para precisamente mejorar el país. Yo me someto a su escrutinio y me someto a la rigurosidad de su crítica. Pero despáchenme por las ideas, critíquenme por lo que propongan y vamos a ver si soltamos esas amarras que a veces es lo que tiene este país hundido de un mismo comportamiento que le hace daño a nuestra sociedad. Así que muchas gracias a ustedes.